bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día domingo 30 de agosto, por supuesto llegando a los últimos días de este mes de agosto, pero deseándole lo mejor en este nuevo día que iniciamos, por supuesto amigos y hermanos, donde quiera que usted se encuentre, que la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea al lado suyo. Recuerden amigos y hermanos que con gusto nosotros acá estaremos orando por cada petición que usted nos escriba, y hemos estado orando por nuestros hermanos que nos han estado escribiendo a través de Radio Adventista La Voz de la Verdad. Búsquenos en nuestra página de internet www.lavozdelaverdad1580.com www.lavozdelaverdad1580.com. Búsquenos y allí déjenos su mensaje, su petición, y juntos vamos a estar orando por cada petición que acá recibimos. Hoy, para este domingo 30 de agosto, la lección número 10, Felipe como misionero, el título general. Pero hoy, este domingo 30 de agosto, estaremos estudiando Felipe el Evangelista. Bueno, amigos y hermanos, gracias por su sintonía. Esperamos que tenga su lección en mano y juntos podamos estudiar la lección para este día domingo 30 de agosto. Pero antes, invitándote a que nos acompañes a elevar una oración para pedirle siempre sabiduría a nuestro Dios. Acompáñenos en esta oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo amado, por permitirnos estar con bien hasta estas alturas. Tu protección ha sido con nosotros. Te lo agradecemos, Señor, porque tenemos ese privilegio de poder comunicarnos con usted y así tener la seguridad de que usted va a resolver cada una de nuestras necesidades. Este momento ponemos en sus manos nuestras vidas, nuestras necesidades físicas, espirituales, para que tú, con tu poder maravilloso, puedas resolver cualquier situación adversa que mis hermanos puedan tener en diferentes partes del mundo. Esta mañana oramos por cada uno de los que nos escuchan, para que tú puedas hablarles a través de tu palabra y ellos puedan también practicarla, como a nosotros también. Danos sabiduría para poder vivir de parte de la verdad. Auméntenos la fe, auméntenos el amor hacia ti. Ayúdenos para poder consagrar nuestra vida día con día. Quédese con nosotros, Señor. Humildemente se lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien amigos y hermanos, iniciamos nuestro estudio para hoy, domingo 30 de agosto. Bienvenidos nuevamente. Gracias por su sintonía, gracias por estar pendientes de Radio Adventista, La Voz de la Verdad, y por supuesto el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Vamos a iniciar. Bienvenido hermano Cativo. Muy buenos días hermano Milton, buenos días queridos hermanos que a través de la distancia pues nos saludamos a través de las ondas de esta radio, la Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Buenos días, queridos hermanos. Con nosotros también se encuentra nuestra hermana Maribel Alegría. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, es un placer estar en compañía de cada uno de mis hermanos aquí en cabina, como también es un placer estar al aire para poder compartir la lección juntamente con mis hermanos acá, a todos los que nos escuchan. Gracias hermanos, estudiamos juntos y que la bendición de Dios nos acompañe. Amén. Bien amigos, iniciamos nuestra lección, Felipe el Evangelista. Hermano Cativo, quisiera saber algo sobre este título y el título general. El título general dice Felipe como misionero y hoy domingo dice Felipe el Evangelista. ¿Es lo mismo o hay una diferencia? O sea, tiene que ver con lo mismo. Con lo mismo. Porque Felipe como misionero, o sea, el misionero tiene que andar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando un mensaje. El evangelista sabe qué mensaje lleva.
El evangelista lleva el mensaje de Cristo. Eso es lo que él andaba predicando. Y no estaba él en una ciudad, sino que él andaba de ciudad en ciudad. Imagínense él, su familia, porque más adelante vamos a verlo ya en su familia, pero él ya lo vamos a ver que él está en Cesarea. Ahí ya está ya habla de sus hijas. Pero ahorita él anda itinerante, llevando el mensaje del Señor Jesús. Bueno, bien, entonces seguimos con el estudio. Gracias, hermano. Veamos entonces lo que nos dice la lección de hoy, día domingo 30 de agosto. Y podamos leer lo que está en las letritas más negras en la lección. Dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Ahora dice: piensa en lo que Pablo dice aquí mientras estudias acerca de Felipe el evangelista, alguien de quien sabemos poco, aunque hizo una buena obra. Son escasas las referencias que hay de él en la Biblia. ¿Quiénes son algunas personas que conoces que hicieron grandes cosas para Dios, pero recibieron poco reconocimiento? ¿Por qué es importante recordar las palabras de Pablo, especialmente si hacemos una obra que no produce mucha aclamación? Ver también 1 de Corintios 4:13. Gracias, hermana. Entonces vemos acá Felipe. No lo miremos nada más como una historia, como algo que ocurrió hace aproximadamente unos 2000 años atrás, cerca de 2000 años. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Fíjese lo que nos dice 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que el relato de la vida de Felipe debe ayudarnos a cada uno de nosotros a mirar este ejemplo y poder también nosotros seguir lo que él y vivir como él también vivió, hablar como él habló, tener ese espíritu que él tenía, porque ese es el anhelo y el propósito de esta lección, no solamente de saber lo que Felipe hizo hace 2000 años, sino qué es lo que yo puedo hacer ahora por Cristo. Por eso dice aquí que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ese debe también de ser nuestro sentir y pensar. Buscar primeramente las cosas espirituales, porque de ello vamos nosotros a recibir fortaleza para vivir las cosas espirituales. Por eso dice más adelante, pero piensa en lo que Pablo dice aquí. O sea que dice, medita, piensa, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Piensa cómo está tu vida. ¿Cuál es lo primero que tú anhelas? ¿Qué haces en el día?
¿Cómo haces tus planes para el día de hoy? Piensa en lo que Pablo dice aquí mientras estudias acerca de Felipe el Evangelista. O sea que veamos a Felipe, cuál fue la prioridad de él. Él va a ser un ejemplo al cual él nos va a dar una lección para que nosotros podamos seguir. Porque también nos dice, Pablo dice aquí, mientras estudias acerca de Felipe el Evangelista, alguien de quien sabemos poco. Aunque hizo una buena obra, son escasas las referencias que hay de él en la Biblia. Eso es lo que habla de Felipe. Ahora viene, ¿quiénes son algunas personas que conoces que hicieron grandes cosas para Dios como Felipe, pero recibieron poco reconocimiento? Te está invitando a pensar en la gente que te rodea, gente que está en tu iglesia, que ama a Dios, hace la obra, pero pasa desapercibido, pero él ama a Jesús y sigue, y puede ser que hasta lo critiquen, pero él sigue adelante. ¿Conoces tú a alguno? ¿Por qué es importante recordar las palabras de Pablo, especialmente si hacemos una obra que no produce mucha aclamación? ¿De quién vamos a recibir la aclamación? ¿O de quién estamos esperando que nos den los halagos? ¿Del hombre o de Dios? De Dios, por supuesto. Así es de que vamos a ver aquí en Felipe. La lección nos dice que en la Biblia se mencionan a 4 Felipes. Dos de ellos que tenían un nombre adicional, Herodes. Pero de ellos no vamos a hablar. Vamos a hablar de, aquí hablan del otro Felipe, el de Betsaida, que tampoco es el que vamos a estudiar esta mañana. Felipe de Betsaida fue uno de los apóstoles del Señor Jesús, que fue el que buscó a Andrés, y que Andrés le dice, bueno, podremos encontrar algo bueno de Nazaret, ven y ve. Pero vamos a estudiar del otro Felipe, que más adelante dice es apodado el Evangelista. De él vamos a estudiar. Este Felipe también vivía en Jerusalén. Pero cuando Saulo de Tarso comenzó a perseguir a los miembros de la iglesia, él tuvo que salir y llegó hasta Samaria. ¿Y qué empezó él a hacer allí en Samaria? Felipe fue quien predicó a los samaritanos. Así es. Y al mismo tiempo también Felipe fue quien bautizó al eunuco cuando iba al etíope. Al etíope, como le conocemos. Este Felipe es uno que fue llamado de entre los 7 para ser un diácono. Exactamente. No es uno que formara parte del discipulado de Jesús cuando estuvo en esta tierra. No, es diferente. Ese era el Felipe de Betsaida. El que fue discípulo. El que fue el discípulo, el apóstol. Y este Felipe otro es Felipe el misional, como le conocemos. El evangelista. El evangelista. Y este es el que se encontró con el eunuco haciendo una obra extraordinaria, ¿verdad? Así es. Y miren,
cuando nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. ¿Qué hacía este Felipe? Porque recuerden que cuando fueron apartados los 7 y entre ellos estaba Felipe, dieron la palabra de Dios da una descripción de cuáles deberían de ser las cualidades que debían de tener estos 7: de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Entonces vemos aquí a este Felipe teniendo esas 3 cualidades. ¿Qué nos dice esa parte a nosotros? Nosotros que estamos viviendo en el fin del tiempo, para poder predicar el mensaje con poder, para poder pasar estos momentos difíciles que vienen, todavía no estamos, apenas está comenzando, solamente vamos a poder salir victoriosos si estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Dios lo ha prometido, el derramamiento de la lluvia tardía para todos aquellos que busquen siempre al Señor Jesús y lo pongan en primer lugar. Amén. ¿Qué dice Hechos 8 del 4 en adelante? Y vamos a ver qué hacía Felipe. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gracias. Entonces vemos aquí qué cosas hacía Felipe y por qué las hacía. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Estaba en él, y era el Espíritu de Dios el que hacía de que los que tenían espíritus inmundos salían. Esto era paralíticos también. Paralíticos, cojos, y eran sanados. O sea que muchas dolencias que tenía la gente, este discípulo lo hacía. Porque el Señor Jesús dijo que muchas mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. Y hoy, para el tiempo del fin, también como Felipe, necesitamos el Espíritu Santo para vivir primeramente amando a Cristo, y para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos de una manera poderosa, y si es necesario, porque vamos a tener que luchar contra espíritus de demonios. Eso es lo que estábamos practicando anoche precisamente con el pastor, que para este tiempo tenemos que estarnos preparando, porque van a venir muchas personas con espíritus malignos. Pero he aquí, como Felipe, las características para poder resistir a esa cosa. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Tres cosas importantes. Cada uno de nosotros necesitamos ese espíritu que tuvo Felipe, porque ese es el espíritu que debemos de tener todo adventista, todo cristiano, hoy, domingo 30 de agosto, de aquí en adelante, o si ya lo tenemos, manténgase de la mano del Señor Jesús. Y sea porque todo aquel que tiene este espíritu no va a quedarse callado. Felipe, aunque venía siendo perseguido,
o siendo desterrado de su lugar donde él vivía, él no se quedó ahí triste pensando en que lo injusto que habían sido con ellos. No, dice que él llegó a Samaria. ¿Y cómo llegó a Samaria? Versículo 5. Dice versículo 5: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Es que entonces vemos qué clase de Felipe iba. Un Felipe gozoso, un Felipe sin miedo, un Felipe que lo único que él anhelaba era que las gentes conociesen a Cristo. Por eso es que conocemos a Felipe el evangelista, porque el evangelista habla de Cristo. Un ejemplo tenemos del pastor Alejandro Bullón. Él es un evangelista. Él presenta a Cristo, el amor de Cristo. Hay otros que presentan otro tipo de mensajes, sí, profecías, pero el evangelista presenta a Jesús porque es lo primero que nosotros necesitamos. Pero no solamente es pero vemos que es la base, presentar a Cristo. Entonces, ya vemos aquí que Felipe llegó a Samaria y miró la necesidad que había en Samaria de que la gente conociese a Jesús. ¿Qué miras tú a tu alrededor? ¿De qué está necesitada la gente? Mucha gente tiene trabajo, tiene su carro, no, tal vez no solo uno, a veces tiene 2, 3, tiene su casa, pero no son felices. Tienen problemas, matrimonios quebrados, familias que están, no hay unidad. ¿Quién es el que puede unir esos corazones? Dios. Solamente Cristo. Y eso es lo que hacía Felipe, predicar acerca de Jesús. ¿Y en Samaria conocían de Jesús? No conocían de Jesús. Sí conocían de Jesús, pero no a la plenitud como Felipe iba. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús llegó a Sicar? Sí. Allí encontró a esta mujer yendo al pozo. La mujer samaritana. Y se quedó todavía el Señor Jesús estudiando con ellos. Tenían ya una noción, así de que cuando llegó Felipe anunciando más de Jesús, yo creo que muchos de ellos se han de ver acordado cuando el Señor Jesús estuvo con ellos. Sí. Y ahora mirando que Felipe no solamente hablaba, sino que sanaba, sacaba muchos demonios, o sea, era el instrumento del Espíritu para que estos milagros se realizaran. Todas estas cosas vemos que impresionaron a las personas. Y es notable aquí que podemos ver que dice, muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. De las enfermedades que aquí está hablando la Biblia son enfermedades crónicas, enfermedades que quizás las personas habían pasado por años con ellas. Y en este momento Felipe, con el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, las personas eran sanadas. Hermano, eso de que las personas tenían espíritus malignos, no siempre es necesario que una persona teniendo espíritus malignos viva dentro de los sepulcros. Ah, no. Hoy en día, ¿cuánta gente teniendo esos espíritus
Y no parece. No parece. Pero actúa de una manera, momentos. Hay momentos que se transforman en otra persona, y entonces se dice, bueno, ¿qué le pasa? Pero lo que sucede es que hay un espíritu del enemigo que lo está controlando a él. Pero no necesariamente tiene que echar espumas, tiene que tirarse al suelo, pero eso sí, va a hacer cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el Señor Jesús hacía o decía. Es tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar hablando con una persona que sin saberlo ahí tiene un espíritu maligno. Y sabemos que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Pues nosotros todos, si no tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el espíritu maligno. Tenemos un espíritu que no es el de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús nos invita a venir a Él, para que Él sea el que habite en nosotros y no el otro espíritu. Sí. Pero vemos, dice que cuando Felipe llegó a Samaria, presentaba a Cristo, ¿qué hubo en el corazón de toda esa gente? En el verso 8 nos dice, ¿qué había? Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Imagínense. O sea, gozo, felicidad, armonía. ¿Por qué? ¿Quién trae eso? El Espíritu Santo. O sea, vemos aquí que Felipe dice, predicaba a Cristo. Cristo es el que trae eso al corazón humano. Si usted que está escuchándonos está pasando momentos en los cuales hay tanto problema, invite a Cristo. Invite a Cristo allí en su casa, su corazón. Dele el problema a Él y verá. Vendrá ese gozo a su corazón. Y vemos que, y no solamente había gozo, y ese gozo se llevó a cabo, dio el siguiente paso, versículo 12. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Imagínense. Este evangelio del reino debe de ser predicado primero en Jerusalén, en Judea, pero aquí estamos en Samaria, otra parte que decía que había que, y ha llegado hasta nosotros hoy, porque decía Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo. Todo el mundo. Llegó hasta aquí a Los Ángeles, llegó hasta México, llegó hasta allá a donde usted vive, hasta ahí llegó, para que usted ahora pueda vivir una vida de gozo unida a Cristo. Ahora que usted ha permitido que Cristo sea el Señor de su vida, el Señor nos invita a que seamos unos Felipes en este tiempo. ¿Qué debemos hacer? Ya vimos qué es lo que hizo Felipe. Felipe nos dice en el verso 5, predicaba a Cristo. A Cristo. Pero antes de ello nos dice que Felipe, cuando fue uno de los 7, ¿qué había en su vida? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces,
¿A qué nos está invitando esta lección? A que busquemos a Cristo, a que nos pongamos en sus manos. Y de esa manera vamos a ser medios utilizados por el Espíritu de Dios para traer gozo, felicidad, unidad en esos corazones, en esos hogares donde hay endemoniados, donde hay paralíticos, donde hay cojos, donde hay diferentes personas que están necesitados de Cristo. Entonces vemos, por eso nos dice la lección. Fue Felipe quien predicó. ¿Qué dice allí? Dice que fue Felipe quien predicó el evangelio a los samaritanos. Fue Felipe quien bautizó al eunuco etíope. Por un tiempo, la historia de estos dos hombres, Felipe y Pablo, estuvo estrechamente entretejida. La violenta persecución de Saulo, el fariseo, esparció la iglesia de Jerusalén y destruyó la efectiva organización de los 7 diáconos. La huida de Jerusalén llevó a Felipe a cambiar su manera de trabajar y siguió la misma vocación a la que Pablo había dedicado su vida. Preciosas fueron las horas que Pablo y Felipe pasaron juntos, recordando los días en que la luz habría brillado en el rostro de Esteban mientras sufría el martirio, y que hizo que Saulo, el perseguidor, fuera como un suplicante indefenso a los pies de Jesús. Ese fue Felipe. Felipe, que dice, tuvo que cambiar su manera de trabajar, de presentar el mensaje. A lo mejor allá al principio, Felipe pues sí salía a dar algún estudio, tenía algún estudio por allí, pero después, como dice aquí, de que cambió Felipe, dice, la huida de Jerusalén llevó a Felipe a cambiar su manera de trabajar. A lo mejor allá pues no hacía mucho, pero ahora con la persecución permitió que el Espíritu Santo hiciese más. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? ¿Por qué esta lección así? ¿Qué nos espera? ¿Cree usted que usted va a vivir siempre allí donde está? En esa casita, en ese apartamento, cómodo. No, hermano. Ha llegado ya la hora. Y pronto, en meses, usted se dará cuenta que usted va a tener que cambiar su manera de vivir el cristianismo. Va a cambiar su manera de trabajar por Cristo. Va a ser necesario cambiar sus prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vienen tiempos. Ya pronto está usted, hermano adventista, sabe las cosas que están por venir. Será necesario que venga un Saulo para perseguirnos, para que nosotros podamos, así como Felipe, cambiar nuestra manera de trabajar. Eso es lo que estaba usted diciendo, hermano Cativo. Eso fue lo que pasó allá con Felipe. Felipe descendió a Samaria a causa de la persecución desatada por Saulo tras la muerte de Esteban. Sin tener en cuenta el odio entre judíos y samaritanos, comenzó a predicar el evangelio con gran poder y como resultado
muchos aceptaron a Jesús como su Salvador y fueron bautizados. Y Felipe, Felipe no era judío. Felipe, recuerden que cuando llegaron los griegos, ¿por qué se acercaron a Felipe y a Andrés? Dice, ellos tenían nombres griegos. O sea que tenían, puede ser que eran parte judía, parte griega, como muchos en ese entonces existían. Así es de que es lo que esto está comentando. Esperamos algo fuerte para poder cambiar nuestra forma de vivir, para poder predicar. Y no recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Así es. Felipe fue un ministro de Cristo. Tú, querido hermano, has sido llamado también para ser un ministro del Señor Jesús. Fíjese lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Para hoy día domingo, leo de las notas de Elena de White. Pero tú, vela en todo. Soporta las aflicciones. ¿Qué más sigue? Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. En este encargo, todo ministro tiene esbozada su obra. Una obra que él puede hacer únicamente por el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús a sus discípulos. Aquí yo estoy con vosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en este pensamiento, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué está diciendo a usted? Pero tú vela en todo. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades. Por eso dice, vela en todo. Soporta las aflicciones que están por venir para el pueblo de Dios. Si el Señor Jesús nos está diciendo eso, soporta, es porque viene algo terrible. Pero para poder soportar las aflicciones, yo debo de estar hoy en día tomado ¿de quién? De la mano del Señor Jesús. Como lo estaba Felipe, con sus lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y por supuesto de buen testimonio. De buen testimonio. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy. Y si nos hacemos esa pregunta, hermano Cativo, ¿cómo estamos de sabiduría? ¿Cómo estamos del Espíritu Santo? ¿Y cómo somos con nuestro testimonio? Cada quien puede responderse. Y si estamos mal, pues hay que hacer el cambio. Corregirlo. Es tiempo todavía, hermanos, así que las lecciones son interesantes. ¿Qué más nos dice allí las notas de la hermana White? Dice que los ministros del Evangelio, como mensajeros de Dios a sus semejantes, no deben nunca perder de vista su misión ni sus responsabilidades. Si pierden su conexión con el cielo, están en mayor peligro que los demás y pueden ejercer mayor influencia para mal. Satanás los vigila constantemente, esperando que se manifiesten alguna debilidad por medio de la cual pueda atacarlos con éxito. Y como se regocija cuando tiene éxito el enemigo, porque un embajador de Cristo no está en guardia, permite al gran adversario arrebatar muchas almas. Imagínense, nos dice que los ministros, y tú has sido llamado a ser un ministro, yo he sido llamado a ser un ministro, los que estamos aquí en la cabina hemos sido llamados a ser esos ministros. Y lo que acaba de leer ahí, Satanás dice, Satanás los vigila constantemente esperando que se manifieste alguna debilidad.
Y ahí aprovecha él. Ahí aprovecha. Y tiene éxito y eso le encanta. Los que ya están, por decirlo así, los que ya le están sirviendo a él no está pendiente de ellos. Él está pendiente de los que están buscando a Jesús. Y tienen alguna debilidad. Una debilidad. Y los está vigilando constantemente, dice. Siempre ahí los tiene en la mira. En la mira. Por eso, querido hermano, no se suelte de Cristo en ningún momento. Ni para cambiar de mano. Agárrese de él. Dice, el verdadero ministro no hará nada que empequeñezca su cargo sagrado. Se comportará con circunspección y será prudente en su conducta. Obrará como obró Cristo. Hará como Cristo. Empleará todas las facultades en la proclamación de las nuevas de salvación a quienes no las conocen. Llenará su corazón una intensa hambre de la justicia de Cristo. Sintiendo su necesidad, buscará con fervor el poder que debe recibir antes de poder presentar con sencillez, veracidad y humildad la verdad cuál es en Jesús. Entonces vemos que nosotros, dice, sintiendo su necesidad, buscará con fervor el poder que debe recibir antes de poder presentar con sencillez, veracidad y humildad la verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a buscar nosotros el poder? Dos cosas: la oración y el escudriñamiento de su palabra. Eso lo vamos a llevar a la práctica en nuestro testimonio. Pero si nosotros no estudiamos, no oramos, aunque vengamos a la iglesia, estaremos vacíos, débiles. Sí. Porque no basta llenarnos con el sermón del sábado o la escuela sabática el sábado. Necesitamos nutrirnos en nuestros hogares, escudriñar. Así es. Y hay tantas cosas bonitas que nos dicen, que sean unos minutitos más. Fíjense, lea esas. Dice que el verdadero ministro de Cristo debería estar rodeado por una atmósfera de luz espiritual, porque está conectado con el mundo de la luz y camina con Cristo, el cual es la luz del mundo. Se pueden rechazar los argumentos, el poder de persuasión y la súplica pueden ser hechos objetos de burla. Se puede hacer caso omiso de las apelaciones más elocuentes respaldadas por la fuerza de la lógica, pero el carácter viviente de la justicia, la piedad diaria manifestada en todos los órdenes de la vida, la ansiedad que se experimenta por el pecador donde quiera que se encuentre, el espíritu de verdad ardiente en el corazón que brillan desde el rostro y se respiran en cada palabra que procede de los labios, constituyen un sermón que es muy difícil resistir o destacar y que hace temblar la ciudadela de Satanás. Los ministros que caminan con Dios están vestidos con la panoplia del cielo y sus esfuerzos se verán coronados de victoria. Amén. Entonces vemos aquí, dice que el verdadero ministro, o sea, si hay verdaderos, porque dice el verdadero ministro de Cristo debería estar rodeado de una atmósfera de luz celestial. Si hasta ahorita hemos estado a medias, el Señor nos está llamando a ser verdaderos ministros, verdaderos evangelistas, que presentemos con nuestro testimonio primeramente, porque eso es lo que va a hacer que las personas acepten a Cristo. Si yo lo vivo, vale más una vida bien vivida que 1000 sermones. Así es. Así es de que, mis hermanos, hemos estudiado a grandes rasgos a Felipe el Evangelista,
Pero ese Felipe debe de estar vivo hoy en usted. Tome esa responsabilidad como ministro del Señor Jesucristo para anunciar allí donde usted vive, en la ciudad donde está. Levante a Cristo, ponga en alto su nombre, manténgase unido a Él, dando buen testimonio, permitiendo que el Espíritu Santo lo llene con su poder, y de esa manera va a recibir de Él sabiduría. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Esperamos como siempre que todo lo que se aprende a través de la palabra de Dios, que lo podamos poner en práctica. Recuerde, amigo y hermano, que no recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Todos somos ministros. Todos somos ministros. Bien, amigos y hermanos, te esperamos para nuestro próximo estudio. Recuerde pasar la voz, invite a sus amigos, a sus familiares, a que podamos estudiar juntos la lección de escuela sabática. Nuestro hermano nos estaba pidiendo que ore por ellos para que sientan el deseo de estudiar la lección de escuela sabática. Nos estaba escribiendo, así que amigo y hermano, por supuesto estaremos orando por usted para que sientan el deseo con su familia de estudiar la lección de escuela sabática. A todos, escríbanos www.lavozdelaverdad1580.com, búsquenos en Facebook o simplemente escríbanos y déjenos su petición. Que tengan un feliz día, amigos y hermanos, un feliz día domingo. Te saludo a tu hermano y amigo Milton Delgado. Se despide también su hermano y amigo Humberto Cativo. Maribel Alegría, quien les dice hasta pronto. Bendiciones.